see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. No sé cómo has llegado hasta aquí y tampoco sé por qué nos estás escuchando, pero esto es Gastrómada. Mi nombre es David Arice y junto a Marcos Mora te vamos a hablar del sinsentido de la gastronomía, cocina, ciencia y puta paciencia. Así que hoy comenzamos con un nuevo capítulo, en este caso capítulo 4 de esta serie sobre gastronomía, y estoy aquí junto a Marcos Mora. Marcos, muy buenas noches, tardes, días. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, todas. Aquí estamos todos para hablar sobre la gastronomía y sobre, bueno, lo que nos va deparando el día a día del mundo gastronómico, que nos vamos encontrando, a cada paso, en cada instante, en cada momento. Así que vamos, Marcos, con el tema de hoy. ¿Qué tal la semana? Tengo una buena pregunta, David. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, la semana, ¿qué tal? Pues la semana stressful, ¿no? Stressful con las cosas de España, tío. Así básicamente. Spain is different. Spain is fucking different, tío. Fucking different. Spain is a beautiful world. Is Spain. It's a singular world. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, vamos a hablar del tema de hoy, vamos a ver de qué vamos a hablar, Marcos, porque como ya de una semana para otra no te acuerdas, yo te lo voy recordando. No. Es algo que se está convirtiendo en una costumbre. ¿El qué? El recordarte los temas. No, es que yo, ¿sabes qué pasa? Que para poder dormir tranquilo, mi cerebro tiene un sistema espectacular. O sea, cuando se mete en la cama, borra la RAM, ¿sabes? La RAM, que es el de diario. Y al día siguiente soy otra persona nueva. Todo lo que sea memorizar así profundamente y tal, perfecto, se me queda. Pero la RAM, fuera, out, se queda a cero. Si no, no me procesa nada más. Eso está muy bien, eso es muy interesante. Muy interesante para un señor. Hoy tenemos un tema, dentro de todos los temas que van saliendo y con los que vamos hablando, tenemos un tema que me ha parecido tremendamente interesante, que es... el mundo de los autodidactas. Oh. Chan, chan. Bueno, sí, es verdad, algo hablamos, ¿no? La semana pasada. ¿O el cuándo mundo fue? de los autodidactas. Algo comentamos, ese fantástico mundo de personas que ellas solas, por inoculación mágica y desarrollo de los conocimientos de forma intrínseca, son capaces de generar, moverse y hacer hasta conceptos gastronómicos que, en este caso, o generar historias que nadie se ha dado cuenta o nadie había visto hasta ahora, ¿no? Yo creo que ahí vamos a cruzarnos un poquito, vamos a hablar un poquito de la innovación, ¿no? Pero de que respecto al mundo de los autodidactas, mira, yo haría una cosa, claro. David, para que esto lo he hecho en muchos vídeos, ¿sabes? Para ahorrarle el tiempo de una hora de streaming de aquí, de estar escuchándonos ahí RQR. ¿Le decimos ya si existe el mundo de los autodidactas o no a la gente? No. No, ya está, resumen, ¿no? Los autodidactas no existen. Ya está, titular. ¿Te parece? Pero eso habrá que verlo. ¿Existen o no existen? ¿Tú crees que no? No lo sé, o sea, ¿qué es ser autodidacta? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? O sea, ¿tú crees que no? Sí, no, es que sí? Depende de lo que llame. Primero, como siempre, tenemos que definir las cosas. ¿Qué es ser autodidacta? Y depende de la definición, te digo si existen o no. Porque depende del punto de vista de la definición, ¿vale, David? O sea, autodidacta, ¿qué es? ¿Leerte un libro y saber poner un tornillo? No ¿O sé, autodidacta es ser mecánico de coches? No sé. Mira, te voy a leer la definición de la RAE.
Persona que se instruye por sí mismo. Ujú. Entonces sí que existen Y los autodidactas. aquí entra la ambigüedad. Porque persona que se instruye por sí misma Ujú. es una persona que se instruye por sí misma. Vamos a sentar las bases, porque que te instruyes por ti mismo, ¿no? Si te pones un vídeo de YouTube, ¿te estás instruyendo tú mismo o te está instruyendo alguien a través de un vídeo de YouTube? Eso te digo. Porque en realidad, si... O sea, en un streaming, nosotros damos clases online. Cuando das una clase online... ¿eh? Vamos a reducirlo, vamos a volver a la esencia, ¿no? Vamos a volver a la esencia y aquí entramos en el mundo del aprendizaje, en el mundo de los problemas complicados y los problemas complejos, ¿no? Y vamos a aplicar el mundo de la complejidad y de la complicación a lo que sería el aprendizaje en cocina, ¿vale? Para definir si realmente los autodidactas o esta gente que sale hablando a micrófono con voz grave y la mirada perdida en el horizonte diciendo yo soy autodidacta, todo lo que sé lo he aprendido por mí mismo y he ido poco a poco construyendo mi mundo gastronómico para generar la esencia de mi proyecto. ¿Vale? Toda esta gente que habla así, que oye, que está muy guay. Oye, me queda bien la voz profunda, ¿te has fijado? Hay gente que dice eso, David. Cuando pongo la voz profunda, o sea, el mensaje da un mensaje mucho más potente. Sí, hay gente que dice eso, que habla de eso y que sin ningún tipo de rubor ni de conflicto interior, pues lo dicen a puertas abiertas, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver un poquito, vamos a ir haciendo un recorrido sobre lo que es o no es ser autodidacta o no, y vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, en mi caso no he pisado una escuela de cocina hasta los 30 y... te diría 31, 32, 33 años. Para ver una clase de cocina, para ver una masterclass o un tal. Hasta los 30 y tantos largos, no, hasta los 30 y tantos no pisé yo una escuela de cocina para ver una masterclass. ¿Eh? Entonces yo empecé a cocinar con 17, con lo cual me tiré 16 años sin pisar un aula de donde se fuese. Y De yo no nada. he recibido nunca ni información, no. Yo nunca he recibido ni información reglada ni información fuera de ahí. Sí que me llevaba algunos libros, sí que puede ser que leyese alguna cosa. Esto yo me acuerdo que en aquellos tiempos me compré, ¿te acuerdas? Tú no te puedes acordar. Una colección de cocina que sacó Carlos Arguiñano, tío, en coleccionables. Eso puede que lo tenga, bueno, que lo conozca mi madre. Yo no. Tu madre puede ser. Coleccionables de Carlos Arguiñano que salía junto a Arzac. Ah, sí. Cada semana iban haciendo una receta uno, otro, haciendo recetas, cosas tal, curiosidades, bueno, una cosa chula, o sea, me acuerdo. Eso sería en el año 2000, calculo yo, por ahí, 2000, sí, seguro, el 2099, 2000, por ahí. Hace nada, antes de ayer más o menos. Pues bueno, volviendo al tema, ¿no? Entonces yo podría decir, en este caso, soy autodidacta, pero bueno, hemos visto que la definición, ¿no? La definición de lo que sería autodidacta, ¿no? Es algo que, bueno, la RAE, ¿no? El diccionario nos comenta que es que se instruye por sí mismo. Quiere decir que aprende por sí mismo, que se hace de maestro a sí mismo. ¿Podríamos decir que es eso? Sí, claro. Para centrarlo, ¿vale? Una Sí. persona que se hace de maestro a sí Ahí mismo, llego y lo entiendo, ¿vale? Pero ahora yo te planteo una pregunta. Cuando tú aprendes algo, ¿no? lo aprendes por la práctica, pero previa a la práctica hay una teoría, ¿no? O unas directrices. ¿De quién aprendes esas directrices? Yo creo que sí. De una persona, de un libro. ¿Quién escribe el libro, no? O sea, yo creo que realmente sí que existe el ser autodidacta, pero hay alguien detrás que te enseña. O sea, no por naturaleza o por algo innato, ¿no? Que te sale. A lo mejor, por ejemplo, yo creo que el arte, por ejemplo, ¿vale? Además, ahora que estamos trabajando... El arte de morirte de frío. El arte de morirte de frío, correcto. Pero el arte de la pintura, por ejemplo, David, puedes no tener ningún conocimiento y realmente tener
capacidades muy superiores por el resto de las personas a dibujar, a tener visión espacial periférica, ¿no? Y no hace falta que aprendas de nadie, vas aprendiendo con la práctica. Pero una persona siempre, en algún punto de su vida, por mucho que sea autodidacta, tiene que aprender de alguien o de las directrices de alguien que las ha dejado escritas, en vídeo, grabadas, lo que sea, ¿sabes? Talladas en piedra. Pero realmente si tú naces en una isla desierta, vas a saber solo las cosas naturales que tú tienes como ser humano. Vale, correcto, y ahí estaría pues todo lo que podamos ver de aprendizaje que llevamos, que se transmite generación tras generación, diferentes usos, diferentes habilidades. Bien, mira, el término, por ejemplo, autoaprendizaje, ya que hemos hablado de autodidacta, que es el que está relacionado con el autoaprendizaje, estrictamente hace referencia a aprender uno mismo en un acto autorreflexivo, de la misma manera que en automóvil es el que se mueve a sí mismo, y autodidacta es quien se enseña a sí mismo. De ahí que para referirse al aprendizaje llevado a cabo por uno mismo sea más adecuado utilizar el término aprendizaje autónomo. Consiste en aprender mediante la búsqueda individual de la información y la realización también individual de prácticas o experimentos. A una persona que aprende por sí misma se le llama autodidacta. El autoaprendizaje es algo que el ser humano, los mamíferos y otros animales poseen en sí mismos y se ponen en evidencia cuando juegan. Jugar, aunque a veces no se tiene presente, tiene la función principal de aprender nuevas habilidades o mejorar las que ya se poseen. ¿Vale? Esto sería un poquito aquí una definición que he encontrado también mientras estábamos hablando, buscando, ¿vale? Entonces podríamos decir que autodidacta es el que se enseña a sí mismo. Yo creo que faltaría, por lo que estoy buscando, falta definir si te enseñas a ti mismo a través de el descubrimiento quiere decir descubres tú solo, o a través de el ver a otras personas haciendo cosas o de otras personas que han hecho ya cosas y eso lo empiezas a aplicar y a desarrollar. ¿Vale? Ahí creo que hay una delgada línea que nadie se atreve a diferenciar. Para mí, la gente autodidacta, y lo hemos hablado alguna vez y creo que es así, para mí la gente autodidacta al final no existe. O sea, la gente autodidacta no hay gente autodidacta. O sea, al final siempre acabas aprendiendo de alguien, o acabas aprendiendo de un libro, o acabas aprendiendo de un vídeo, o acabas aprendiendo de un tutorial, o acabas aprendiendo de un blog, de una newsletter, o de donde quieras aprender. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso ya no, para mí ya no llega a ser alguien que sea autodidacta, ¿vale? Lo que pasa es que sí que creo que a eso se le podría llamar autoaprendizaje, sin tener una guía o sin tener una tutorización por parte de otra persona, ¿vale? Tú mismo vas buscando la información, la vas interpretando, la vas estructurando y vas generando un conocimiento, vas generando tu conocimiento. Creo que ahí yo diferenciaría entre, pero bueno, nosotros no somos nadie para llevarle la contraria ni a la RAE, ni a los diccionarios de definiciones, ni su puta madre. En pasta. No me hacen caso ni en el ayuntamiento, no me hacen caso en el ayuntamiento de la ciudad, ¿sabes? Me van a hacer caso en... Ningún colectivo sin ofensa, señores de la RAE, os queremos mucho, no os vamos a llevar la contraria. ¿Vale? Pero vaya puta mierda de definiciones que hacéis a veces. Entonces yo creo que entre autoaprendizaje y autodidacta ahí hay una diferencia. ¿Vale? Porque en el autoaprendizaje yo creo que hay mucha gente que lo que ha hecho es pues, generar un autoaprendizaje. Han ido buscando, bebiendo de diferentes fuentes, bebiendo de diferentes lados, bebiendo de diferentes espacios y han conseguido generar un conocimiento que luego ahora entraremos en las siguientes partes de qué hacemos una vez que tenemos ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, la primera gran pregunta del podcast capítulo de hoy es si existen los autodidactas, ¿no? Yo creo que no. ¿Tú qué opinas? Tal como está la definición puesta, realmente está mal hecha. ¿Por qué no? Entiendo autodidacta como aquella persona que quiere aprender el piano, se pone a teclear el piano, ¿vale? Se da cuenta que lo toca muy mal, porque todo el mundo sabemos tocar el piano, pero nadie sabe tocarlo bonito, ¿no? Y que luego se preocupa por aprender solfeo. Tú no puedes aprender solfeo así como así, porque dentro del solfeo hay unas normas, hay unas directrices, están las claves, los tiempos que dura cada esto. Joder, hay tantas cosas dentro del solfeo que yo he oído... ¿Solfeo
No, es que David, primero antes de aprender la técnica del piano, tienes que saber tocar el piano o leer partituras, al no ser que lo cojas de oído, ¿vale? Luego hay gente que es especial en este mundo, coge algo con el oído y te toca, te plasma lo que acaba de escuchar, ¿vale? Pero de esos hay 4 personas, son como el Rayman que cuenta cartas, ¿vale? Hay 4 personas en el mundo. Ni tú ni yo no vamos a poner a hacer eso, ¿vale? Y yo he estado 8 años estudiando en un conservatorio y no sé tocar el piano, ese es el problema, ¿no? Entonces, después de haber estudiado tanto, necesitas a alguien que te explique solfeo, ¿vale? Yo he leído solfeo, he leído la teoría del solfeo y no me he enterado de ni papa, ¿vale? Porque son cosas prácticamente matemáticas que si no te las explica alguien, un profesor, un maestro, ¿vale? La figura del maestro, no te enteras de un carajo, David, de un carajo. Entonces, realmente, el ser autodidacta tiene una definición delgada que se acerque a la realidad de lo que es, ¿vale? Y yo pienso eso. Sí que existen los autodidactas, pero tal cual es la definición, no. Podríamos llamar autodidacta a esa persona pues que coge el piano y se aprende el do estrato de varón y empieza a tocar ahí un poquillo, ¿sabes? Pero realmente que una persona aprenda algo a tope sin tener una formación no existe, ¿no? A nivel eso. Y como mucho habrá pues una persona o dos, David. Vamos a cerrar con que tenemos claro que el mundo del autodidacta es un mundo que está muy guapo para rellenar clases con voz profunda, está muy chulo para consigamos, ¿cómo decirlo? Hacernos los interesantes, ¿no? Esos cocineros que quieren ser tan interesantes y que a la vez son tan ¿Pero de quién estás hablando? guays. ¿Se puede dar nombres o...? Guays. Yo de nadie. Mira, en general de todos. Lo siento, amigos cocineros, ningún colectivo sin ofensa. Porque yo he conocido autodidactas que cocinaban en el bar de Pepe. He conocido autodidactas que tienen 3 estrellas Michelin. He conocido autodidactas que están en la plancha haciendo hamburguesas. He conocido autodidactas que trabajan en gastronómicos. De hecho, tú no te has parado a preguntar. La inmensa mayoría de la peña, cuando le preguntas, ¿vale? O cuando ves, o sea, si tienes algún día un rato, entretente leyendo entrevistas a cocineros. Estas de píllate una publicación que haga entrevistas de cocineros, ¿vale? Y tal. Y en 1 de cada 2, ¿vale? No, voy a decir 9 de cada 2. En 9 de cada 10 sale la palabra autodidacta en algún rato. De hecho, a mí me han hecho mogollón de entrevistas en las que me han puesto como autodidacta. ¿En serio? Sí. O sea, pero a ti te han apuntado como que tú eres el autodidacta. Sí, como que yo soy autodidacta. Sí. No me digas. Sin llegar a decirlo. Sí, porque es un término que se puso muy de moda, ¿no? Como hay términos que se ponen de moda ¿no? Como cuando se puso cocina molecular o cuando se puso de moda la palabra innovación o la palabra, ¿no? Estamos ahí en ese momento, pues se puso de moda la palabra autodidacta y todo el mundo era autodidacta. O sea, todo el mundo había aprendido. No sé, yo creo que se unió, ahora está de moda la palabra, por ejemplo, autenticidad. No hay que ser auténtico, hay que ser uno mismo. No, hay que ser, eso está muy guay porque es muy interesante porque es imposible que seas tú mismo. Si te vas a la sociología, es imposible que seas tú mismo. También te digo... Tú eres tú y a la vez eres el contrario porque eres un mundo de contradicciones. Ser auténtico hoy en día no es ni ser auténtico. Ser auténtico hoy en día es mostrar que haces cosas normales en tu día a día. Y eso es lo que, por ejemplo, en redes sociales se entiende como ser auténtico. O sea, ser auténtico es mostrar que te equivocas, mostrar que haces tal, eso es para la gente ser auténtico. ¿Pero qué tiene que ver eso con la autenticidad de uno? ¿No? ¿qué te hace, o sea, en qué punto te hace más auténtico mostrar que eres una persona normal y lo que estás mostrando es que eres normal? ¿Vale? Pero solo para pensar, ¿vale? Pues como con esta palabra ocurrió lo mismo que con autodidacta. Autodidacta se puso de moda y todo el mundo quiere ser autodidacta, todo el mundo quiere ser único, ¿no? Y auténtico, como estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si no es que, claro, habrías aprendido de alguien y todos tus méritos se los deberías a alguien, ¿no?
Claro, por eso lo que ocurre, Vale, ya. lo que ocurre. Espera, es que estoy aterrizando, David. Me está subiendo el café ahora, ya sé dónde nos hemos caído. Ya se iba nado. Acabo de llegar, David. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gastrómada, el programa donde pasados 20 minutos Marcos se conecta. Bienvenidos a todos. Se conecta. Bueno, han pasado 20 OMG, minutos. Marcos, madre mía, tú. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Vale. Entonces, ¿qué ocurre con todo eso? Pues ocurre lo que pasa que... David, me voy a poner un poco de café, ¿vale? Gracias al mundo... Te vas a quitar el auricular, voy a cambiar de tema y, señores, Marcos se ha quitado un momento el auricular y va a tomarse el café y como no nos está escuchando, ¿vale? Voy a ver si se termina de despertar. ¿Escuchas? Vale, me escucha. Bueno, pues, Marcos, la autenticidad se define hoy en día en estos tiempos, en esta sociedad, en que tú te vas por ahí a ver cartas de restaurantes, no sé si te has fijado que todas son completamente distintas. Porque como todos son autodidactas y todos son auténticos, ¿vale? No hay ninguna repetición de platos, ni hay ninguna repetición de esquemas, ni hay ninguna repetición de recetas, ni de bases, ¿no? O sea, ¿te has fijado que la autenticidad está en un punto top, sobre todo en la creatividad de propuestas gastronómicas? Mira, hostia, bueno, me van a funar, da igual. Es que ya me suda todo lo gordo. Que no tengo nada gordo. Lo único que tengo gordito son los michelines. Pero bueno, que me da igual, lo voy a decir, David. En la cocina... Un abrazo para todos, toda la familia de los que tenemos. Somos los gordibuenos, dicen. Los gordibuenos, sí. Aunque yo tengo que perder 20 kilos, de aquí a 20 días. Voy a kilo por día. Pues te voy a decir una cosa. Ningún colectivo sin ofensa, señores. Vamos, Marcos. Bueno, David, realmente en la cocina, en la gastronomía en general, no ha existido la autenticidad en la puñetera vida. Todo el mundo ha copiado de todo el mundo. Digan los que digan que lo han inventado, da igual. No has inventado un carajo. Nada. Has adaptado, has transformado, has copiado, pero nunca has inventado. En la cocina hay poca cosa que han inventado y los dos que han inventado ya está, se ha acabado. El resto son variaciones sobre lo que esos dos han inventado. Vamos a hablar de algo muy concreto que me venía a la cabeza, de cocina, por ejemplo, y de la gente autodidacta. ¿Tú crees que la cocina de David Muñoz, ¿vale? Primero, autodidacta no es porque se ha ido a Asia a aprender todo lo que... Claro. Toda su base de cocina, ¿vale? Las salsas Asia, que saben todas a cosas fuertes. Antes de en Asia yo tuve el placer de conocerlo antes de que le diesen la primera estrella Michelin, creo que fue o ahí o cuando... poquitos meses antes, en Denia. Sí. El año sería el 2006 o 2007, por ahí, no sé. Por ahí sería, algo de eso, 2007, o por ahí, 2006, 2005, 2007, 2008, por ahí, no me acuerdo exactamente, fue el 2008, por ahí. No sé si se la acababan de dar o se la iban a dar. Claro, él nos hablaba de la salsa show, que al final es la salsa de ostras, que él lo que hacía sí que es hacerla él, ¿no? O sea, dejaba las ostras que tal, o sea, que el proceso y demás. Pero bueno, que al final, claro, ¿qué parte de cocina? Porque otra cosa que se ha denostado mucho y la gente ya nadie quiere que se hable es de la cocina fusión, ¿no? Ahora también hubo un tiempo en que la cocina fusión era el top level, ¿eh? Estaremos hablando del año 2014, 2015, incluso 2000 por ahí, 2000. La fusión, cocina fusión, todo era cocina fusión, ¿no? Qué pesadilla. Todavía sigue coleando por ahí la cocina fusión, ¿no? Pero al final, por ejemplo, la cocina de David Muñoz es cocina fusión. Sí, Al final ha cogido mogollón de salsas, mogollón de conceptos de la cocina asiática, sobre todo, ahora también de la cocina sudamericana, y los ha integrado en productos, en elaboraciones y en sistemas de cocina más europeos, por decirlo alguna cosa, más mediterráneos, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pero ahí entramos en la siguiente parte. Ya hemos descubierto que para nosotros, que no somos nadie, que nos cagamos en casi todo lo que decimos,
Los autodidactas como que no, que nos la traen un poquito al pario los autodidactas porque no vemos el mundo, no lo vemos a través del prisma de los autodidactas. Todo el mundo aprende de alguien o aprende de algo y aunque aprendas, acabes aprendiendo por ti mismo, ¿vale? Pero te lo estás leyendo. Entonces creo que Claro. ahí eso es más es autoaprendizaje que ser autodidacta, ¿no? Para mí el autodidacta así potente es el que has dicho tú antes, que se pierde en una isla, Ujú. ¿no? Y te pierdes en una isla y ahí tú solo vas descubriendo y vas encontrando y vas bueno, dando cabida a, pues bueno, a las cosas que puedes o no puedes hacer, ¿no? En el entorno que tienes. Vale, yo creo que hay más, en el mundo de la gastronomía está más el autoaprendizaje, ¿no? Que es que vas trabajando con uno, aprendes cosas, trabajas con otro, aprendes cosas, lees libros, aprendes cosas, vas a masterclass, aprendes cosas, haces cursos, aprendes cosas, y luego con todo eso se va conformando tu universo. Y de ahí, para todos los que dicen, ¿cómo pueden decir estos dos que están gilipollas, que está tal? Simplemente que se paren a analizar a todos los niveles, desde las estrellas Michelin hasta el bar de Pepe, la propuesta de cartas, de platos y de conceptos gastronómicos que hay. Entonces, Claro. cuando tú analizas esa propuesta, ves que va por bloques. Y todos los bloques que están dentro de un mismo concepto, pues tienen más o menos las mismas cosas. O sea que, bueno, ahí más o menos lo tenemos claro. Para hacer muy visual el por qué nos metemos tanto con el mundo de los autodidactas, en el cual a mí me han incluido en multitud de entrevistas y de artículos, ¿vale? Pero bueno, dicho todo esto, Marcos, vamos con la segunda parte del programa, que me parece a mí la parte cañera, ¿no? Sí. Ya hemos visto que el tema de los autodidactas como que nos la trae el pario, y ahora vamos a hablar de esos autodidactas que lo que han hecho es desarrollar, diseñar o propulsar lo que sería la innovación y la creatividad, ¿no? Y para Vale. siempre vamos a irnos a buscar esas palabras, ¿no? Que hemos hablado, que hemos dicho. Entonces encontramos dentro de la definición de innovación, ¿vale? Tenemos la innovación incremental, que se basa en optimizar los costes o mejorar las características de productos y servicios existentes. La innovación disruptiva se basa en transformar completamente los mercados o industrias o incluso crear unos nuevos. Y ahora aquí viene mi gran pregunta, porque claro, todos los cocineros autodidactas son innovadores, ¿no? Innovación, ¿no? ¿Cómo era que creatividad o morir? ¿No? Vanguardia o morir. ¿Quién decía esa tontería? Vanguardia o morir. Vanguardia o morir, David Muñoz. Vale. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué opinas tú. ¿De vanguardia o morir? Pues, a ver. ¿Sobre la innovación o sobre la creatividad? A ver, innovación, lo que has dicho, creatividad. Y luego has dicho que innovación o creatividad disruptiva. Tenemos la innovación incremental, que es la que coge lo que hay y lo mejora, Sí. ¿vale? Y tenemos la innovación disruptiva, que es la que transforma completamente, la que hace cosas que no se han hecho nunca antes. Sí, por ¿Vale? ejemplo, Luego- un boli, completamente un boli, pues coges un boli que es un boli digital y escribes, vas tomando apuntes encima de la mesa y realmente te lo está pasando en el ordenador, por ejemplo, ¿no? Eso sería incremental. Incremental. Y la disruptiva es meterte un boli por la oreja No, y que fuera un no. pelo. La Ya disruptiva no existe sería, el boli. La disruptiva sería no existe el boli y tus pensamientos se trasladan automáticamente al papel Vale. digital. Eso sería un bolígrafo digital que está controlado por la mente. Eso sería, por ejemplo, para entendernos, algo disruptivo. Eso ya ocurre en ciertos traductores para personas que no pueden hablar, con ciertos, por ejemplo, Stephen Hawking, Ujú. aquí me pronuncio el inglés Hopkins. Stephen Hawking. Hopkins. Ujú. Vamos, lo que hacían más o menos era eso, que lo fueron evolucionando. El aparato de aguas que tenía mediante el cual podía hablar, aunque él ya no podía hablar, ¿no? Sí, con el Vale, ojo. pues era algo que estaba muy controlado en el tema de los ojos, el tal cual. Eso sería una disrupción, ¿vale? Incremental no, sería disruptiva, ¿vale? Sería una innovación disruptiva. Correcto, entonces tenemos la innovación disruptiva, que lo que hace es diseñar algo. Luego hay un concepto que a mí me mola mucho de Javier García Recuenco, del podcast de Heavy Mental,
es que se lo recomiendo, os lo recomiendo a todos vosotros oyentes si queréis pasar un buen rato, reíros y aprender. ¿Vale? No vais a reír tanto como con nosotros, pero os vais a poder reír mucho. Vais a poder reír mucho porque, bueno, tienen un punto muy, muy cachondo, ¿vale? Son más frikis y más listos, la verdad. Son mucho más frikis y mucho más listos que nosotros, eso es cierto. Mucho, pero mucho de largo. Entonces, aquí viene esa parte de liminalidad, ¿vale? La liminalidad es ese concepto que nace, que lo que viene a decir es estar en la frontera, ¿no? En la frontera de ¿qué? De la creación, de la innovación. Sí, es algo así, o sea, la traducción es límite o frontera, ¿vale? Ajá. Es ese punto, ¿no? Que es un umbral, ¿vale? Entre una cosa que ha sido y otra que está por llegar, ¿no? Y ahí es donde se comentan que hoy en día es donde se generan los grandes cambios o las grandes evoluciones, ¿no? En esa línea, en ese espacio que hay de tierra que va de lo que ya está inventado a lo que está por llegar, ¿vale? Todo eso que se genera ahí, son esos saltos que nos van haciendo avanzar, ¿vale? Entonces, hemos visto que los autodidactas normalmente lo que también quieren ser son disruptores, ¿no? Gente disruptiva que rompe con todo lo que había, ¿no? Ujú. Bien, vale, pues vamos a ver. Por ejemplo, algo disruptivo en la cocina podría ser cuando los hermanos Toigros, ¿correcto? Decidieron, eso fue en los años, no sé si fue en los años 30 o 40, las fechas me bailan, ¿vale? Ujú. Yo no los conocía. Decidieron, ¿vale? Eliminar las fuentes en las mesas y empezar a sacar la comida en los restaurantes y demás emplatada, con un emplatado estético, sobre todo en banquetes. Antiguamente los grandes banquetes se hacían composiciones de estas muy espectaculares, con platos, con faisanes enteros, con decoraciones, con el tal, con el cual sacaban Las ¿vale? costillas verdaderos en forma de monumentos a la corona. cocina. Ujú. Para cosas ahí tal, que luego, claro, ellos se dieron cuenta que la gente empezaba a comer, lo destrozaba todo y la apariencia bonita o apariencia interesante solo duraba unos minutos. ¿Vale? Entonces, claro, dijeron, ostras, espérate. ¿Y si sacamos las cosas emplatadas individualmente? ¿Vale? Para que esa belleza aguante, para que esa belleza efímera cada persona la pueda disfrutar en su propio plato. ¿No? Porque claro, tú sacabas algo muy bonito, pues eso podría ser un salto disruptivo, ¿no? Podría haber sido algo disruptivo, ¿vale? A la hora de presentar la comida. Está dentro de ese terreno de la liminalidad, ese terreno de entre que, hostia, lo saco en una fuente, no lo saco, ¿cómo lo saco? Como tal, pum, y aparece el plato individual, ¿no? Porque antiguamente, claro, ten en cuenta, esta gente se encontró con un problema gordísimo, porque solo había 2 tipos de platos en el mercado. Ujú. Realmente, el plato trinchero, realmente había 3, plato trinchero, plato de sopa y el plato de postre. O sea, no había platos, no había vajilla al uso. Los platos eran muy, 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 muy básicos. Porque la función era ponerte lo que ya se había presentado en una fuente muy bonita en el plato simplemente para comértelo. No se buscaba nada de eso. Entonces ahí hubo un momento en el que podríamos hablar de algo realmente disruptivo. No lo sé si es disruptivo o incremental, porque realmente ya se presentaban los platos la comida en fuentes. Cambiaron el recipiente y eso no sé si está dentro de lo disruptivo o simplemente es de lo incremental para mejorar el aspecto físico. Y ahí ya la línea es delgada. ¿No? Pero bueno, vamos a seguir viendo avances o vamos a seguir viendo hechos que se han ido dando en la historia, ¿no? Entonces, pues aparece la Nouvelle Cuisine y se empiezan a aligerar las salsas por el gusto y por tal, y aparecen pues todos estos paisajes en el plato, ¿no? Pero todo este estilo paisajista, ¿no? Sobre todo de Michel Guérard y Lo verde, Michel ¿no? Bras, La ¿no? verdurita Michel Guérard, Michel torneada, Bras, cortadita. todo tal, todo puesto así separado y tal. Y se puede llamar que al final es simplemente algo, o sea, es una evolución estética del emplatado individual, Ujú. ¿no? Pero seguimos sin que haya disrupción.
sin que haya nada que haga tambalear los cimientos, ¿no? No, porque... Nada nuevo que reviente el mercado. Claro, porque a día de hoy realmente hacemos lo mismo que empezó a hacer Mitchell Grass, y bueno, y todas las tonterías de tornear la fruta, perdona, la verdura, las patatas y tal. Y ahora lo único que hacemos es deformar ese producto y transformarlo en algo más elaborado todavía. O sea, le hemos dado únicamente y exclusivamente más complejidad a la elaboración. En vez de ponerte una patata torneada, ahora te pongo un puré de patata, o te pongo una esferificación de patata, una cremosa patata, huevo, no sé qué, ¿vale? O sea, ahora hacemos muchas cosas para justificar, ¿no? O esa evolución o esa necesidad de evolución. Yo creo que muchas veces lo que hacemos es más una necesidad de justificación de que tenemos que evolucionar. De que se parezca que estamos haciendo algo, porque si seguimos, vamos a seguir tirando del hilo, pum, pum, y aparece, vamos a dar un salto y aparecen sifones, las espumas. Uh-huh. Pero claro, los sifones existen desde, no sé si desde principios del siglo XX. 20, me suena a mí que del 20, pero ¿vale? Sifón como para las bebidas. Para hacer carbonatadas, ¿no? y para la nata montada. Uh-huh. ¿Vale? Los sprays de nata montada, están los sifones de ¿cómo se llama la bebida esta? Que es de soda. Soda. Se servían de soda, que se servían en el sifón con un tipo de gas, y luego el tema de la nata montada, que ya se servía, o sea, ya se usaba el sifón para la nata montada. Entonces llega Ferran Adrià y ahí entra pues todo el tema de meter cosas dentro de los sifones, los mismos componentes que tiene la nata, agua, grasa y molécula tensoactiva, o agua, molécula tensoactiva y féculas, tal, ir jugando con eso para generar diferentes espumas. Oye, ahí nace todo un mundo de espumas. Luego ya pasamos a las esferificaciones, que es algo que se ve en México, bueno, mil historias, ¿no? Pero realmente seguimos hablando de cosas que se les da un nuevo uso. Con lo cual, que realmente lo que tenemos es, al final, la innovación incremental. O sea, estamos dándole nuevos usos, nuevas aplicaciones, a cosas que ya existen. ¿Vale? Ese punto ahí, que luego habrá gente que lo discuta o no. De hecho, os invitamos a que lo discutáis, a que nos rebatáis, a que nos escribáis, a que hagáis lo que os dé la gana, vamos. Mayormente, ya sea a través de las redes sociales, correo electrónico o mensajes de WhatsApp, los que tengáis nuestro contacto. ¿Vale? Podéis hacerlo como más queráis. Luego lo publicaremos todo. Dicho todo esto, ¿vale? Seguimos evolucionando y aparecen por ahí los emplatados en papel. Pero bueno, no dejan de ser emplatados. En papel. O podríamos hablar de los salazones con menos curación. Bien, pero estamos dando una vueltecita a algo que tiene 10.000 años. ¿Vale? Sí, por no decir más. 1000 o dicen más, bastante más. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, vamos a ir centrando los temas, porque claro, hemos empezado con el mundo del autodidacta, ¿no? Que es el que se enseña a sí mismo, con el que todo lo sabe hacer, con el que él ha creado todo, con el que yo tal. Hemos visto que si realmente eso fuese así, creo que habría muchísima más diversidad de propuestas, creo yo, por centrarlo, ¿no? Muchísima más diversidad de propuestas, diversidad de contenido, ¿no? Y luego hemos pasado pues con esto de la creatividad, ¿no? Hemos pasado a la creatividad, a la innovación, ¿no? La gente innovadora que acaba innovando y que acaba cambiando conceptos. Marcos, hasta aquí vamos bien, ¿no? Vale, sí, pero David, otra cosa, es que de verdad, realmente somos un poco... ningún colectivo sin ofensa, como dice David, somos un poco estúpidos. Porque ahora estamos con las locuras de... ¿Estúpidos? Estúpidos. Lo he dicho con la boca cerradita para que nadie me insulte, ¿vale? Pero es que, a ver, vamos a analizar ahora toda la tontería que hay en la gastronomía, ¿vale? Y perdona, lo siento mucho. Sí, me parece a veces una tontería. Ahora todo tiene que estar ahumado. Todo el mundo pone un hosper en su vida. En su restaurante, ¿no? O tenemos que tener brasa. Me incluyo, ¿eh? Pero tío, es que eso es algo... Pero es que la brasa la hemos tenido toda la vida. O sea, ¿qué necesidad tenemos? ¿No? Así es como se ha... Pero es que así es como se ha cocinado. Es que parece que, hostia, no, es que o sea, un hosper, tal, qué bien. Pero si es que eso, así es como se ha cocinado toda la vida, porque no había gas, ¿vale? Ya está, no había gas ni había electricidad, entonces se cocinaba con leña. Vamos a retomar... Está bien, pero claro, que es que parece que ahora estamos descubriendo como ahora... No, hablaremos de estos días en
en nuestro programa de radio hablaremos sobre eso, en el que se come expreso, sobre las brasas, ¿no? Ya hemos hablado ya y seguiremos hablando de las brasas, ¿no? Es que parece que no, hostia, hacer los arroces a la brasa, hacer los arroces con leña, hacer los arroces. Ah, claro, sí, correcto, muy bien. Bien, guay, me parece perfecto. Vale, pero simplemente para tenerlo un poquito claro. ¿Vale? Vale, tenemos los autodidactas, ¿vale? Que más podría ser autoaprendizaje, pero bueno, vamos a dejarlo ahí para todos nuestros compañeros del sector. Por cierto, gracias Marcos, porque vamos ahí poquito a poco y ya llevamos ahí cerca de 200 escuchas en Spotify. La gente está empezando a escuchar el podcast, sí, la gente le está cogiendo el gustillo, así que acordaos que estamos en Spotify, en eBooks, en Apple Podcast, nos podéis seguir en el canal en YouTube, ¿vale? En el canal en YouTube tenéis en la sección de Gastrómada, apoyarnos, contarnos cosas, compartir nuestro contenido si os parece interesante para el mundo de la gastronomía y sobre todo seguirnos, darle el like, siempre importantísimo. Pero bueno, tenemos ahí 200.000 has dicho, ¿no? No, 200. Ah, vale. 200 escuchas, ya 200 escuchas. 200 escuchas, Marco, 200. Los ceros irán subiendo con el tiempo y la paciencia. Como bien sabes, cocina, ciencia y puta paciencia. Vale, entonces, tenemos ya dos conceptos claros que son la gente autodidacta y autoaprendizaje. Y luego la innovación, ¿no? La innovación, la incremental y la disruptiva, que de momento nos está costando encontrarla en la cocina. Uh-huh. Por lo que estamos viendo, nos está costando encontrarla, por lo menos en los últimos 100 años o 150. ¿Vale? Eso ahí nos están contando. Interesante, pues el primero que descubrió que echándole sal al agua de cocer las cosas tenían más sabor, o el primero que se dio cuenta que cocinando algo, eso sí que es innovación. ¿Vale? De verdad. Disruptiva. ¿Vale? Pero a día de hoy nos hemos quedado en la incremental, que está muy bien, pero es lo que es. Vamos con el tercer actor de este capítulo, que sería la vanguardia, ¿no? Vanguardia o morir. Marcos, ¿cómo ves tú la vanguardia? Para ti, vamos a ver, ¿qué es la vanguardia? Nos vamos a la RAE. Como siempre, que mientras tú vas buscando la definición de la RAE, yo creo decir lo que es vanguardia. Primera. Vanguardia creo que es marcar una tendencia, ¿no? Marcar algo. Marcar una tendencia. Marcar no, porque marcar la vanguardia es la tendencia marcada, ¿no? A lo mejor. O salirse la tendencia marcada. Vamos a verlo. Lee. Parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal. Avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, literario o artístico, lugares en los ribazos y orillas de los ríos donde arrancan las obras de construcción de un puente o una presa. Y por último, como adjetivo, en primera posición, en el punto más avanzado, adelantado a los demás. Ir a la vanguardia, estar en vanguardia. ¿Vale? O sea, ser innovador. Sería, bueno, ahí volvemos al rollo de que es ser innovador. O ser famoso. Aunque si eres innovador y haces innovación incremental, puedes estar en la vanguardia. Claro. ¿Vale? O sea, eso es algo que bien, que se puede ver, ¿vale? Entonces, vanguardia. Vanguardia es estar al frente, ¿no? Estar al frente de las cosas, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué sería estar al frente de las cosas? ¿Qué sería ser vanguardia? Por ejemplo, vanguardia, para mí fue los hermanos Toigros, en el momento que decidieron, todos coméis así, ¿no? Pues a partir de ahora, aquí no vais a comer así, vais a comer de esta manera. Eso para mí, por ejemplo, podría ser vanguardia, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, vanguardia en el momento en el que en el Bulli Ferran Adrià y su equipo deciden que no hay un menú bajo los cánones establecidos de primer plato, entrante, primer plato, segundo plato, postre. Y deciden lanzar menús de pequeños bocados que evolucionan entre que el dulce y el salado se mezclan y no sabes en qué punto del menú estás en un postre o estás en un plato. Vale, yo creo que eso podría ser vanguardia. A partir de ahí, luego la vanguardia podría ser gente que ya dice, venga, pues
voy a copiar lo que hacen en las bodas, que llevan haciendo 30 años, 40 o 50, y lo traslado a mi restaurante. Entonces voy dando de comer en diferentes espacios. Es que ahora está muy de moda eso. De hecho, todos los restaurantes gastronómicos de nivel, todos Sí. te dan de comer en diferentes espacios, todos. Depende, pero incluso sin estrellas, sin tal, pero todo el mundo gastronómico te da de comer en diferentes espacios como algo diferencial. Yo no quiero decir nada, pero eso hace 50 años en las bodas ya se hacía y se sigue haciendo. Ujú. Y tienes las estaciones o los... El cóctel, la ¿vale? sala del cóctel, Sí, no sé cóctel, qué. la sala del cóctel, La sala de los el puros. luego los y el puros, las postre, copas, ¿no? Puros y El tal, copas, o sea, sí. ¿vale? Los petit fours que se solían tomar en otro espacio diferente, en una boda, ¿vale? Para terminar, ¿vale? Que no pasa nada, no pasa nada. Sois Mira, muy te creativos, cuento sois la muy primera. creativos, Sí, pero no. pero habéis cogido y habéis funado lo que hacéis en los banquetes en vuestros restaurantes. Te digo, el primero que lo probé, bueno, primero fui a comer y luego fui en prácticas. Fue al restaurante Bonham, David, ahí en Javea, puede ser. Muy bien, Alberto Ferruz, un crack. Alberto Ferruz. Y fue el primer restaurante de, creo, te diría, no lo sé, a ver si me corriges tú, de la provincia de Alicante, ahí limítrofe con Valencia, que empezó a hacer lo de los espacios y lo de los movimientos, ¿no? Kikiriki. ¿Sí? Kikiriki. ¿Fue Kiki? Sí, Kikiriki. Sí. Es que yo fui antes sí, a sí. Quique y... O no sé. Creo que sí, primero fui a Quique. Fui a Quique, es verdad. Claro, en la terraza. Pero a ver, Quique no era un espacio delimitado para ello. Era una terraza donde primero te sacaban los entrantes ahí, en la terraza. Y luego ya seguías con el menú dentro. Él sí que tenía dentro del restaurante, que luego ya lo han copiado más gente. Dentro del restaurante Sí, tenía una mesa donde te sentabas todos y te hacían un espectáculo adecuado solo para ti, solo para esa mesa. ¿Vale? Por ejemplo, te daban una bebida de pepino fermentada con un trozo de atún de no sé qué, tal. O sea, realmente te hacían ese espectáculo o ese acto ahí, ¿no? Y luego ya te llevaban a la mesa y te hacían otras cosas, ¿no? Quique era más, te tomas el aperitivo en la terraza, luego dentro y luego terminas en la terraza, ¿sabes? O sea, no era tan específico, tan marcado. Sí, a ver, se ha ido Y luego, por ejemplo, evolucionando, pero es una... Pablo ya lo ha evolucionado a espacios físicos, pues tienes... Bueno, realmente tienes 3, ¿no? Por ejemplo, en su Claro. esto de Espacio Montoro. Perfecto. ¿Vale? Pero sí, ahora todo el mundo hace eso, básicamente. Vale, entonces, claro, pero eso, ¿cómo lo definiríamos? ¿No? ¿Eso es vanguardia? ¿Eso es ir a la cabeza? ¿Eso es...? Claro, porque a mí, me genera muchísimas veces me genera choque, porque, claro, hoy en día lo que hablamos, lo que decimos y lo que hemos dicho siempre, que al final las cosas, pues es frase mítica de nuestro amigo, que al final las cosas no son de quien las hace, sino de quien las publica primero y lo pone si es posible, en un libro para que quede constancia escrita, ¿vale? Para que se vea quién ha sido el primero en hacerlo o no, ¿no? Entonces, creo que uno de los problemas, no sé si es problema o no, es que, claro, como si tú desconoces algo, ves a una persona hacerlo, Sí. para ti esa es la persona que primero ha hecho eso. Sí, pero... Y eso es algo que no somos capaces de segmentar. Cuando tú ves a alguien haciendo por primera vez algo, atribuyes que es la primera persona que lo ha hecho. Eso creo que es un sesgo que tenemos los seres humanos, en el cual no nos paramos un poco a rascar, a buscar y a investigar, ¿no? Entonces, tú ves a Manolito hacer una cosa y, hostia, Manolito ha inventado esto. ¿Vale? Y a lo mejor lo que ha hecho Manolito simplemente es que tú no lo conoces, tú lo desconoces, pero le atribuimos, tenemos una capacidad muy rara, a mí me ha pasado muchas veces, y a gente que ha venido a mis clases también les ha pasado, de atribuir cosas a los demás. Yo, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de usar las pieles de la cebolla para los caldos, lo primero que explico es que lo hacían los judíos sefardíes, ¿vale? En el siglo XI.
después de Cristo, siglo XI, siglo XII, siglo X, siglo IX. Entonces, que tengan claro que eso no es algo que se ha inventado ahora, ¿vale? Entonces, de hecho, yo me he dado el caso de gente, he encontrado gente que ha venido a clase y me ha explicado a mí cómo usar las cebollas en los caldos. Porque a ellos se lo han enseñado Manolito, Pepito, tal, pues gente por otro lado, ¿no? Lo han visto por otro lado, o a lo mejor en gente que ha venido a mis clases, que lo he ido contando por ahí, o de otros lados de gente que también, pues oye, pues ha aprendido, se ha dado cuenta de que se puede usar. Sí, ¿vale? sí. Pero claro, esto ocurre. Entonces tenemos, yo creo, la falsa creencia de que cuando vemos a alguien hacer algo que no hemos visto hacer nunca, Efectivamente, eso es lo que ahí es a donde esa yo quería persona ir. Es la invención o la inventora de eso. Esa persona es la que lo ha inventado. Claro. La que lo ha inventado. Y Entonces, eso, David, claro, es efectivamente, es que eso es lo que me pasa a mí con Kikiriki y con Kike Langosta y con Bonham. O sea, realmente la primera vez que he visto yo lo de los espacios delimitados ha sido eso, ¿no? Y para mí eso era vanguardia, pero la tercera vez que lo veo, me estás contando aquí una película que ya me conozco, ¿vale? Pero claro, luego llegas, depende de dónde lo hagas, porque te vas ahora a Ruanda, ¿sabes? Te vas a Ruanda, haces algo que hacíamos aquí 20 años y ahí es puta tendencia, ¿sabes? Correcto, y es novedad. Entonces, y es innovación. En Alicante, y estás cambiando todo el... Realmente, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Pablo no ha inventado nada, pero sí que es vanguardista en Alicante, porque está haciendo cosas y ha conseguido transmitir y llegar a un público que no conocía eso y que le ha gustado, ¿no? Y yo creo que ahí está la esencia de la vanguardia. Entonces, podríamos definir tanto la vanguardia como la innovación, ¿no? En esa línea, ¿no? Esa liminalidad que hay de lo que está hecho a lo que tiene que venir, y en el conocimiento siempre lo va a definir el conocimiento del que escucha y ve. Al final la vanguardia la marca el conocimiento del que escucha y ve, porque cuando nosotros vimos las esferificaciones casi nos explota la cabeza. Claro, molaba que flipas. Y en México se estaban descojonando porque tenían una bebida gaseosa que iba con esferificaciones dentro, se producían de forma natural y se comercializaba desde hacía años. Y de ahí es de donde salen las esferificaciones. Cuando se analiza y se preguntan, oye, ¿por qué se producen estas esferas dentro de este líquido? Se pueden analizar ahora por esto y por esto. Ah, qué guay, pues venga, vamos a reproducirlo con otros líquidos y con otros tal. Pero tú imagínate la risa en México cuando llegaron y les presentaron en la primera ponencia allí las esferificaciones. Los mexicanos, esto es el refresco este que nos venden en el supermercado. Ya, bueno, pero a lo mejor tampoco lo sabían, no lo conocían. Y depende cómo te presenten las cosas, David, ¿sabes? Te están a lo mejor presentando algo que es similar y estás en un sitio que ya lo conoces y dices, wow, qué chulo, ¿sabes? Ahí está el marketing, creo, David. O aquí ahora con el locurón del kimchi, ¿no? Sí. El kimchi es pues como, para que nos entendamos, es como si a nosotros ahora nos viene alguien a hablarnos de, yo qué sé, los encurtidos, las cebollitas en vinagre, el pimiento en vinagre y en salmorra y los tomates en salmorra, ¿no? Y nosotros aquí, pues lo miramos y decimos, pero ¿qué me estás contando? Si esto... Vamos aquí toda la vida comiendo, esto es lo que se ponen en aperitivos, o las aceitunas. Los encurtidos caseros, ¿sabes? Estamos ahí, pero llega el quinto. Pero bueno, mucha gente de lo que nos sigue y nos escuchan seguramente son del grupo de los arroces. Ahora también está pasando con los arroces. Ahora todo el mundo es vanguardista en los arroces, pero realmente todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es vanguardia? ¿Es vanguardia lo que es tendencia? ¿O es vanguardia lo que realmente por una pequeña parte, un pequeño momento, un pequeño instante lo lleva alguien, ¿no? Yo creo que la vanguardia la bandera una persona solamente y depende del punto de vista también de la gente que lo percibe, es otra persona diferente, ¿no? Claro. Yo ahí creo que por eso la vanguardia es ese punto en el que tú te atreves a hacer cosas que nadie más se ha atrevido a hacer. Y para todos los cocineros, ¿vale? Que no se os olvide, si no lo publicáis y lo dejéis registrado en algún sitio, como que habéis sido vosotros, y ese registro tiene una fecha y tal, lo van a funar siempre. 100%. Bueno, David, ya es hora de ir cerrando, así que cuando quieras... Es hora de ir cerrando, pues vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen en el cual, pues bueno, vamos a ver que
Hemos empezado hablando del mundo del autodidacta, de qué es, qué no es y qué pensamos que es o qué pensamos que no es, ¿no? Al final, pues bueno, que se instruye por sí mismo, bien, pero el por sí mismo ahí tiene esa ambigüedad que nos da el término en sí, esa palabra en sí, que por sí mismo, que es, pero que me instruyo a mí mismo desde la nada o me instruyo a mí mismo a través de todo lo que tengo a mi alrededor, ¿vale? De ahí hemos pegado un salto a la innovación, ¿no? A la innovación en cocina, y hemos visto a ver las diferencias entre innovación incremental e innovación disruptiva. Innovación disruptiva, por favor que nos corrijan nuestros amados escuchantes y oyentes, no hemos encontrado de momento mucha en cocina, ¿vale? No hemos encontrado en cocina, de momento no la hemos encontrado, ¿no, Marco? Yo no he encontrado ninguna. No sé si o sea, se nos realmente ocurre que disruptiva. dejen algún comentario o nos funen Dejen por las comentarios, redes, claro. veremos a ver, hablaremos a ver, ¿vale? Vamos a ver. Luego, pues hemos pasado un poco a los términos, ¿no? El autoaprendizaje, lo hemos visto también. Y hemos entrado en el tema de la vanguardia, ¿no? La vanguardia, que es ese grupo que va ahí al frente de todos los demás. Normalmente, para que entendamos, ser vanguardia era de las peores cosas que te podían pasar, ¿vale? Durante la historia, porque te llevabas todas las bofetadas y no recogías casi ningún reconocimiento. Por ejemplo, la vanguardia en los ejércitos eran los primeros que se crujían, ¿vale? O sea, de los que iban en vanguardia no volvía ninguno, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Los primeros que se fundían eran la vanguardia. Bien, hoy en día se tiene otras connotaciones, ¿no? Al final, ten en cuenta que la cocina y la jerga militar están muy unidos, ¿no? Entonces, ser la vanguardia es estar ahí al frente y ser los primeros, eso siempre nos arenga con el tono militar del no pay, no gain, ya hemos hablado alguna vez de ello. Y luego hemos hablado un poquito de la liminalidad, ¿no? Y creo que es ese espacio donde al final se mueve, yo creo, todo lo que da paso a algo nuevo, ¿no? Esa fase intermedia, ¿no? Entre lo que algo va a cambiar o va a evolucionar, yo creo que es esa parte, ¿no? Por ejemplo, ahora pues algo liminal serían los robots que son capaces de llevar platos a mesas ahora mismo. Podríamos hablar de que eso estaría en la liminalidad, ¿no? O sea, es un paso entre que el ser humano sirva mesas a que esté completamente robotizado el servicio. Entonces, la liminalidad es un pequeño carrito que se pasa por las mesas con una sonrisita, con unas frases muy escuetas y con el cual no puedes prácticamente interactuar. O sea, la única interacción que tienes es quitar el plato. Como sienten que hay menos peso, se dan cuenta de que ya has recogido y se van, ¿vale? Y tienen frases de que, ¿cómo? Date prisa, por favor, recoge las cosas, date prisa, que tengo mucho trabajo. ¿Vale? Más o menos así. Y ahí más o menos quedaría. Yo creo que, bueno, el mundo de los autodidactas ha perdido a sus grandes referentes después del capítulo de hoy. Esperamos poder, para la segunda parte de este capítulo, poder invitar a algún autodidacta. No sé si alguno estáis por ahí, señores autodidactas. Por favor, os esperamos en nuestro podcast, Gastrómada, para que nos rebatáis este punto sobre quién es o no, o quién no es autodidacta. Estáis invitados todos, los que queráis venir, y los que no queráis venir, os podemos invitar y no vengáis. Ya está. Marcos, con esto vamos a despedirnos de este capítulo. Hemos llegado ya a la hora, tío. A ver si hacemos un capítulo de una hora, que nos quedamos siempre en 50 y pi. 58. Pero bueno, 58 ahora... llevamos... 58, 59 ya. 59, venga, va, tío, a ver si llegamos a una hora, que me apetece ver ahí cuando subo una hora de vídeo, una hora de audio, qué bueno, una hora, hemos llegado a una hora, lo hemos conseguido. Bueno, dicho esto, como siempre, recordaros, por favor, escribirnos, mandarnos correos, por favor, suscribirnos, compartir este podcast con todos vuestros amigos, conocidos, con toda la gente del mundo del sector gastronómico que conozcáis. Vamos a seguir tratando temas que nos parecen interesantes. También podéis proponernos temas, ¿vale? Nos tenéis en ebook, nos tenéis en Apple Podcast, nos tenéis en Spotify Podcast, nos tenéis donde queráis, nos encontráis y os podéis escuchar y ver en YouTube, por supuesto. Así que esperamos vuestros comentarios, esperamos todo lo que nos queráis compartir. Marcos, terminamos. Pues terminamos. Un saludito y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Así que ya sabéis que salud.
Una ciencia y puta paciencia. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so